Ustedes saben que a Job le pasó muchas cosas malas, ¿verdad que sí? Muchísimas. Pero después de ese relato, Job vivió 140 años, ¿ok? De vida, 140 años más de vida. Otro detalle, Job es una persona que lo más probable es que vivió en los años antes de la ley, en los tiempos como de Abraham, ¿ok? Esto es importante saberlo. Y Job, otra cosa importante saber de Job es que él no tenía conocimiento del adversario. En el Antiguo Testamento las personas no tenían mucha idea de lo que era el mundo espiritual, en otras palabras, más que Dios, y que Dios era el responsable de tanto las cosas buenas como las cosas malas. Esa es la idea que ellos tenían en el Antiguo Testamento. So, cuando nosotros leemos Job, ¿verdad? Es muy fácil terminando tener más preguntas de lo que cuando empezamos, ¿verdad que sí? Porque si no estudiamos bien y si no sabemos estas reglas, como que la palabra de Dios nunca se contradice, podemos terminar creyendo muchas cosas erróneas. Igualmente Job es un libro que ni yo les puedo decir, lo sé 100. Es un pequeño estudio. Sé que alguien por ahí me gustaría que hiciera un estudio más amplio. Okay, porque es un libro muy bello, muy hermoso y nos habla mucho hacia nosotros también de lo que podemos hacer. So, la gente cuando lee el libro de Job usualmente piensan, wow, Dios dejó que esto nos pasara a todos, a Job. Dios dejó que esto le pasara a Job. Qué malo es Dios. Si Dios es tan amoroso, ¿por qué dejaría que esto le pasara a Job? No a mí me pasó, yo lo leí la primera vez y dije, wow, Dios está un poco molesto aquí, no sé, está un poco raro. Pero si alguien, vamos para comenzar este estudio, vamos primero a Juan capítulo 17, alguien puede leerlo por mí, por favor. Juan capítulo 17 y en el versículo 17. Y si lo lee, léelo duro, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Veámoslos como lo veamos. Si no entendemos algo, ¿qué tenemos que entender primeramente? Que la palabra de Dios no se contradice y que es la verdad. Es la verdad. Dios no nos va a mentir. Vamos ahora a Oseas, capítulo 4 en el versículo 6. ¿Alguien puede leerlo por mí, por favor? Esto es muy importante. Oseas 4:6. Sí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Al nosotros tener estas preguntas, al leer el libro de Job, no es un poco desmotivante, no es un poco como que, wow, si esto le pasó a Job, ¿cómo no me va a pasar algo a mí así? Pero, ¿qué es lo que nos dice el mundo? ¿Verdad? La mentira, como vemos aquí, es artimaña del adversario. El adversario nos quiere destruir a nosotros. Y la mentira obviamente es lo contrario de la verdad, que es la palabra general, la palabra de Dios. So, en general, la pregunta es, ¿por qué yo padezco esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Cuál es la respuesta del mundo? ¿Cuál es la respuesta de muchas iglesias, de muchas personas en nuestras vidas que nos pueden decir, oh, ¿sabes qué? Tú mereces esto porque tú hiciste tal y tal cosa. ¿Qué? Es condenación, ¿verdad que sí? O Dios tendrá sus razones, el plan divino de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Eso es una mentira. Es una prueba. Eso es muy bien, es una prueba. Imagínense todas estas mentiras que en la palabra de Dios nos dice que es. No es así, esto no es lo que dice la palabra de Dios. El mundo nos dice que el sufrimiento es educacional, es para hacernos mejor persona, una lección que no sirve para nada, porque no sabemos qué lección estamos tratando de aprender, no entendemos. Al final del día, sí, Dios tendrá. No, o sea, eso es mentira, que nos termina estando más confundidos. ¿Por qué son todas estas, qué tienen todas estas cosas en común? Todas estas cosas en común.
asumen que Dios es la raíz del sufrimiento. Y esto es mentira. Todas las cosas que provienen de Dios, que es otra de las básicas leyes que tenemos que saber, es que Dios es todo lo bueno. Todo lo bueno. Es amor, es todo lo bueno. Entonces, seguimos con la pregunta. ¿Siguió todas estas cosas pasando? Entonces, ¿por qué Dios querría que yo sufra? Dios no está detrás de las tragedias. Dios no está detrás de las enfermedades. Yo estoy ronca. Dios no está detrás de que yo esté ronca. ¿Okay? Dios no está detrás de la guerra o de las hambres. Pero muchas personas, muchas iglesias, muchas congregaciones van a usar esa condenación, esa mentira, para mantenerlos cautivos a ustedes. Quiero que tengan eso en mente, que estén cautivos. ¿Qué hace la verdad por nosotros? La verdad siendo la palabra de Dios. La verdad os hará libres. Ya sabiendo todo esto, estas bases, estas reglas para seguir leyendo, vamos a Job 1 y vamos a leer del 6 al 12. ¿Quién puede leer eso para mí, por favor? ¿6 al 12? Uh-huh. ¿6 al 12, por favor? Okay. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ella. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Okay. Todo esto le pasó a Job. Y volvemos con las mismas preguntas. Wow, aquí parece que Dios hizo una apuesta con Satanás. Así es como lo que parece tal a lo raw. Pero para entender estos pasajes bien, hay que escudriñar. Dios nos manda a escudriñar su palabra. Primero tenemos que entender cuál es la naturaleza de Dios, por qué esto no contradice la palabra, y cuál es la naturaleza del adversario. ¿Okay? Los ángeles, cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó también los ángeles, ¿verdad? Que son seres espirituales, espíritus, mensajeros, estrellas e hijos de Dios. Los ángeles fueron formados para formar parte de todo lo de Dios, ¿ok? Dios lo hace todo en orden y los organizó bajo 3 cabezas, lo que la Biblia llama arcángeles, ángel, mensajero, arque, príncipe, líder, gobernador, autoridad. Gabriel, Miguel y Lucifer eran los 3 ángeles que eran los top de todo eso.
y más de todos era Lucifer. Vamos a Isaías 14, por favor. Isaías 14, versículo 12. Sí, ¿podrías leer ese, por favor? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Okay, este muy obviamente es nuestro adversario, ¿verdad que sí? Él fue primeramente ángel y cayó del cielo. Segundo, después de Dios, en autoridad. Más adelante en la palabra de Dios vemos que Jesucristo viene a ser la estrella de la mañana. Igualmente, el que está a la diestra de Dios. Si nosotros vamos a Ezequiel 28, Ezequiel 28, y voy a leerles yo del 12 al 17. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ok, esto suena bien. Y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, este tipo lo tenía todo, lo tenía todo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topazo, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Una de las que quiero point out. ¿Dios creó a Lucifer malo? No, ¿verdad? Dios creó a Lucifer que, ¿cómo? Con libre albedrío, ¿verdad que sí? Lo creó hermoso, lo creó bien, lo hizo bien. Seguimos. ¿Dónde estaba? 15. Perfecto, perfecto lo creó Dios. Eras en todos tus caminos, o sea, en todo lo que hacía era bueno. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios no lo hizo malo, pero ¿qué pasó? ¿Okay? Lucifer tenía autoridad, fue hecho perfecto. Dios no lo hizo malo, pero podemos ver qué es lo que le pasó. Volvamos a Isaías 14 ahora sí. Isaías 14, y en el versículo del 12 al 14 se los leo yo. Y aquí dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y esto es muy importante, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Algo que les quiero mencionar con esto, que es un paréntesis. El primer pecado que hizo la humanidad, ¿cómo fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó primero? ¿Pero cómo? Eva fue engañada. Y Adán tentado y cayó, ¿verdad? ¿Lucifer tuvo quien le tentara? ¿Lucifer tuvo quien lo engañara? No. Eso nació de él, eso vino de él. Dios no lo hizo así. Él tuvo libre albedrío para decidir esto que acabamos de leer. ¿Okay? Entonces, si ese era el problema, ¿por qué entonces tenemos libre albedrío? Porque es un problema múltiple. Porque si Dios quiere una familia, quiere amor,
El amor no existe sin libertad. Amor sin libertad no es amor. Entonces, por eso Dios quiere que escojamos amarle a Él. Vamos ahora a Apocalipsis 12:10. No vamos a tocar este mucho porque, oh my God. No te vayas. Apocalipsis 12:10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, so ahora ya entendemos todo el contexto de lo que está pasando aquí en Job. En Job sabemos que la naturaleza de Dios es bien, porque Él creó todo lo que Dios crea, es perfecto, es bueno. Pero de Lucifer, de Satanás, nació todo lo malo y llegó a ser el acusador. Y ese es el papel que nosotros le vemos aquí en Job. ¿Ok? So, nosotros, y por lo que nosotros o yo usualmente llamo, en vez de decir Satanás, digo adversarios porque Satanás puede sonar como que, ay, Satanás, o sea, qué miedo. No, Satanás es alguien que ya está derrotado, alguien que ya fue derrotado, no le tenemos que tener miedo. Pero sí es importante no ser ignorante de sus maquinaciones. Es importante no ser ignorante de lo que en realidad está pasando aquí en Job, porque Job no merecía sufrir. Job no hizo algo que decía, oh, él merece todo lo que le está pasando, él merece que Dios le haga todo esto. Job no hizo nada de eso. Dios, sin embargo, a través del libro de Job, sigue diciendo y sigue reafirmando que Job es un hombre perfecto y justo. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que le ha pasado, Job, en la opinión de Dios, seguía siendo un hombre perfecto y justo. So, okay. Vamos a Job ahora, capítulo 1. Espero que no se le esté haciendo largo, perdóname. Job, capítulo 1. Y vamos a leer del 6 al 11. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar? 1, 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Okay. Y Jehová... Perdóname, Nola, si es verdad, no quiero que perdamos mucho tiempo en eso. So, podemos ver con todo lo que hemos leído qué es el rol de Satanás aquí y por qué pareciera que estuviera haciendo una apuesta con Dios. Es más que todo, ese es su papel en este mundo, acusarnos. Daniel, no sé, se está comiendo mucho las uñas, o Emilio, no sé, Emilio es muy amargado, o lo que sea. Esa es la acusación de Satanás contra nosotros siempre, siempre lo va a hacer, ¿ok? Pero nosotros tenemos un intermediario ahora, pero todavía no vamos allá. ¿Puedes leer el 12, Nola, por favor? Versículo 12. El 8 seguía. No, 12. Ah, 12. Ok. 11. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ok, aquí va otra pregunta más. ¿Por qué Dios permite que pasen todas estas cosas? Y esta es una muy buena pregunta, porque obviamente si nosotros nos ponemos a verlo así como está, nos decimos como que, ve, espérate, Dios, ¿por qué permite todas estas cosas? Aquí se ve claramente. Pero si nosotros vemos a lo que hablamos más temprano, en el momento del primer pecado, ya todas las cosas que le pertenecía a Adán, al hombre, ya fueron transferidas. Fue una transferencia. Todas estas cosas ahora le pertenecen a Satanás. Este mundo ahora es del adversario. Todo lo que nos pasa es del adversario. Pero ¿por qué podía tocarlo todo
pero no a Job. ¿Por qué qué? Era un hombre de Dios, sí. Y el mundo, las cosas del mundo, todo lo que no pertenecía, no era Job, era del adversario. Porque Job era de Dios. Muy bien. So, Job era perfecto y recto, según Dios, pero sin redentor, obviamente, como nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué dice aquí? Job es justo y la paga del pecado es la muerte. Okay, entonces, Job, en este momento, Satanás no lo va a tocar. Vamos a Hebreos 10. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos 10. Y versículos 12 al 14, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y, ya está, sí, ya está. So, este es el papel de Jesucristo mucho después. En este momento, Job no tenía esto. Sin embargo, nosotros sí. Nosotros tenemos el privilegio, el Espíritu Santo, para combatir todas las artimañas del adversario. Pero sin embargo, no hemos tocado una pieza que nos hace falta, igual con Job. ¿Por qué a Job le está pasando todo eso? So, volvamos a Job 1 al 3. Job capítulo 1. Ajá. Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Okay. Dios aquí, desde el principio, nos afirma la posición de Job con él. Punto. Él tenía todas sus riquezas, pero más que todo, él estaba bien con Dios. ¿Okay? En el 12 al 19, se los leo yo, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios, y ven cómo le culpan a Dios todas esas cosas, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sus riquezas, todas sus riquezas gone en un segundo. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos, enemigos, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Otra vez, entre tanto hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en la tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito.
En todo esto, ¿qué? No pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. Yo sé que, no sé la vida de todos, pero yo sé que a nadie aquí le ha pasado algo como esto. Que yo sepa si te ha pasado. Vamos a orar. Sin embargo, ¿cuál fue, después de todo esto lo que pasó, cuál fue la reacción de Job? Lo primero que hizo fue adorar. Este es su nombre, ni siquiera nosotros. Yo poniéndome en los zapatos de Job, que, creo que no puedo. Yo pienso en esto y lo primero que digo es como que, wow, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Yo me agarraría a pelear con Dios, siendo honesta. Y lo primero que hizo Job fue adorar. Y obviamente cualquier persona tiene tristeza, cualquier persona que pase por algo así reaccionaría como lo que sigue, ¿verdad que sí? Aunque aquí dice que lo atribuyó Dios según las personas, que Dios hizo que te cayera un rayo, nosotros vemos antes de esto que no fue Dios el que hizo todo esto, no fue Dios el que hizo esto, fue Satanás, fue el adversario. Aunque mucha gente en tu vida le atribuye las cosas malas que te pasa a Dios, no es Dios. Dios no te está quitando las horas en el trabajo. Dios no te está dando enfermedades para que tú aprendas una lección. Dios no está haciendo nada de eso. Es el adversario. Pero no es que no puedan hacer nada. Tenemos herramientas para hacer. No como Job. Job aquí no tenía cómo fight back. Nosotros sí tenemos cómo fight back. Vamos al 2, el capítulo 2, y en el versículo 4. Dice, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí el adversario lo está acusando. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, pecado, la muerte. Okay. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más no va a sufrir este hombre? ¿Verdad? Y seguimos. Satanás sigue queriendo perseguir a Job, sigue queriendo acusar a Job, como que mira, él sí va a pecar contra mí, sí va a pecar contra ti, sí va a decir y hacer todas estas cosas una y otra vez, ¿verdad? Y en el 8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, su esposa. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso le dijo a la esposa, que supuestamente lo tiene que amar. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Fatuas. No sé qué es eso, pero suena como un insulto. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ustedes fíjense en este versículo, como dice, recibiremos de Dios el bien. O sea, ya le atribuye a Dios el bien y dice, y el mal no lo recibiremos. No lo atribuye a Dios, lo atribuye a qué pasa. ¿Qué más? Seguimos. Ahora, ¿merecía Job todas estas cosas? Porque la opinión de Dios con Job era perfecto, recto, justo. Okay. Job fue miserable de pies a cabeza, tanto mentalmente, físicamente, por las maquinaciones del adversario. Nosotros también pasamos por tribulaciones, también pasamos por momentos malos. Sin embargo, siguen diciendo que las enfermedades
ayudan que nos acerquemos a Dios, que ayudan que estemos bien con Dios. Eso es mentira. Esto no es lo que Dios dice. En el último capítulo de Job, ¿verdad? Dios llama estas aflicciones cautividad. ¿Saben qué es estar cautivo? Preso, en esclavitud. Recuerden esto, la voluntad de Dios no es que nosotros andemos en esclavitud, de ninguna manera. Pero ¿qué viene esto? Nosotros mismos, la ley de la creencia. La respuesta de esto lo vemos nosotros al principio en el capítulo 1 de Job, en el versículo 5. Y decía, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convive, Dios enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos, todos ellos, sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí, en este momento, Dios nos dice uno de los miedos de Job. El miedo será tan potente como para traspasar la cobertura de Dios. ¿Qué es creerle a Dios? Creer que Él nos protege, creer que Él nos cuida. Hemos hablado de esto muchas veces. ¿Qué es el miedo? Es creer que Dios no nos está cuidando. Es creer que Dios no nos está cubriendo. Que Dios no está cubriendo a nuestros hijos. Que Dios no está cubriendo nuestras casas. Job no pecó. En esto, según Dios, él era recto. Pero él tenía miedo. Este era uno de los miedos de Job. El miedo es algo que nosotros obtenemos a través de los 5 sentidos, ¿verdad que sí? Si tu hijo le tiene miedo a la sayona, por decirlo, ¿verdad? Es porque alguien le enseñó incorrectamente que tenga miedo a la sayona. Si tiene miedo al abandono, es porque alguien le demostró abandono, ¿verdad que sí? El miedo funciona igual para ti, para mí, como lo fue para Job. Job es humano. Si yo tengo miedo, he escuchado y le he creído ya al adversario. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Vamos a Salmos 56. Y en el versículo 3 dice, el día que temo, porque voy a temer, yo en ti confío. Yo en ti recuerdo tu palabra, recuerdo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Dios quiere que yo me preocupe por mi salud? No, Dios quiere sobreabundar mi salud. ¿Dios quiere que me preocupe por mi economía? No, Dios quiere que sobreabunde en todas las cosas. Vamos a Santiago para terminar. Santiago capítulo 1 y en el versículo 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y esta verdad nos va a hacer libres. Esto es lo que tenía para ustedes. Espero que les haya gustado.